Vamos a dar inicio al libro titulado Psicología de la Gratitud. Es dictado por Espíritu Juana de Ángeles al medium Rivaldo Pereira Franco. Página número 5. Título: Psicología de la Gratitud. Los mitos siempre han formado parte del inconsciente colectivo de la sociedad por los intrincados caminos de la historia. A través de ellos, así como de los cuentos de hadas y del folclore, ha sido posible presentar explicaciones lógicas para las complejidades de los fenómenos de la vida, haciéndolos aceptables porque abarcan todas las cuestiones relativas al ser humano. Las enseñanzas de los grandes maestros del pasado tenían un significado simbólico, incluso las de Jesús, que se valió de las parábolas para perpetuar sus lecciones en la psiquis de los oyentes, de modo que quedaran grabadas vigorosamente a lo largo de los 20 siglos transcurridos desde que estuvo con nosotros. Psicoterapias admirables, incluso con otras denominaciones, se han aplicado en pacientes graves mediante los relatos de historias y se consiguió la curación, como ocurre en la actualidad con algunos especialistas que utilizan también los símbolos mitológicos, algunos reales y otros extraídos tanto del Viejo como del Nuevo Testamento, para finalmente dispensar la conquista de la salud. De ese modo, la mitología se convirtió en la psicología esencial que contribuye al despertar del individuo a fin de que se decida aplicar los recursos de que dispone en su inconsciente a favor de sí mismo. Siempre es válido recurrir a sus misterios como objetivos relevantes, de modo de elaborarlos a los efectos de la renovación interior de las personas, o para revalidar conceptos y propuestas que todavía no se han afianzado en el comportamiento individual o en el colectivo. De los mitólogos hay presentaciones diferentes de las mismas narraciones que, por cierto, son el resultado de la manera como las ven o las interpretan. El mito de Perseo, tanto como ocurre con el de la caverna de Platón y muchos otros, ha sido objeto de interpretaciones diversas, de modo de adaptar la valentía de ese héroe al objetivo psicológico del narrador. Lo hemos incluido en estas páginas en una modesta síntesis, de modo de mostrar el poder de los valores morales para la defensa de los seres amados y de las luchas basadas en el perdón para la edificación de la armonía y la felicidad. Como es sabido, según la mitología griega, Perseo era hijo de Danae, un ser mortal, y de Zeus, el rey de Olimpo. El progenitor de Danae había recibido a través de un oráculo la información relativa a que un día sería asesinado por su propio nieto. De inmediato, dispuso lo necesario para mantener alejados de su hija a todos los pretendientes. Sin embargo, Zeus la deseaba, y por consiguiente ingresó en la prisión con la forma de una lluvia de oro, de cuyo encuentro más tarde se produjo el nacimiento de Perseo. Al tomar conocimiento de que era abuelo, el rey Acrisio encerró a su hija y a su nieto en un cofre de madera y los arrojó al mar a fin de que aparecieran ahogados. En conocimiento de esta artimaña perversa, Zeus sopló vientos suaves para que arrastraran el cofre hasta la costa de una isla, donde fue recogido por un modesto pescador que le dio refugio con el consentimiento del rey del lugar. Mientras tanto, su madre comenzó a padecer la insidiosa persecución de ese rey, al que Perseo enfrentó. El rey propuso, como condición para salvar a la madre de Perseo, que éste le llevara la cabeza de una de las gorgonas, la Medusa, un monstruo amenazador que transformaba en piedra a todo aquel que viese su horrendo rostro. Para derrotarla, Perseo necesitaba la ayuda de los dioses, y su padre Zeus, en un gesto de acendrado amor, indicó que Hades, rey del mundo subterráneo, le diera en préstamo un casco con el cual se volviera invisible, mientras que Hermes le entregó unas sandalias aladas. Y Atenea le ofreció una espada afilada y un escudo especial tan pulido que se transformaba en espejo y reflejaba la imagen de todo lo que tuviera delante. Con ese escudo, Perseo pudo mirar solo el reflejo de la Medusa, evitando verla directamente, y le cortó la cabeza. El héroe triunfal retornó a su hogar con júbilo, pero durante su retorno se encontró con una hermosa joven encadenada a una roca cercana al mar, aguardando que algún monstruo fuera a devorarla. El héroe tomó conocimiento de su nombre, Andrómeda, y de que sería sacrificada porque su madre había ofendido a los dioses, que la castigaron de ese modo. En un instante Perseo se enamoró apasionadamente de ella y la liberó, y presentó al monstruo marino
la cabeza de Medusa que lo convirtió en piedra. Seguidamente llevó a la joven a la convivencia con su madre, que se trasladaría al templo de Atenea a fin de huir de los ataques del ambicioso y depravado rey. En su desesperación, Perseo transformó en piedra a todos los enemigos de su progenitora y expuso la cabeza de Medusa, que fue ofrecida a Atenea, quien la esculpió en su escudo y se convirtió en el emblema de la diosa. Agradecido a los dioses, le devolvió los valiosos presentes y se quedó feliz con Andrómeda. Pero cierto día, durante los Juegos Atléticos, cuando fue lanzado un disco, el viento lo arrastró hacia afuera del estadio y mató a un anciano. Lamentablemente, se trataba de Acrisio, el abuelo de Perseo, y se cumplió la previsión del oráculo. Emocionado y con pena, Perseo, que no era ambicioso, no quiso gobernar el reino que le pertenecía por herencia ancestral, de modo que solicitó al rey de Argos que intercambiase en la región lo que se concretó, favoreciendo que él construyera la hermosa ciudad de Micenas, junto con su esposa y sus hijos. El nombre Perseo significa destructor, y en el relato mitológico figuran varios elementos psicológicos: el miedo de Acrisio, el temor de no llegar a la vejez, la temeridad de los castigos a aquellos que podían ser el vehículo de su muerte, pero también la clemencia de Zeus, que protegió a la mujer amada y a su hijo, quien arriesgó la vida para salvarla de la situación desagradable y se marchó para matar al monstruo que destruía vidas. También está presente el amor por Andrómeda, que transformó a Perseo en liberador de víctimas inocentes. En el mito, Perseo castiga a los malos y crueles, tiene la generosidad de devolver los presentes y de ser agradecido a los dioses que le ayudaron en la empresa exitosa. Sufre por la muerte de su abuelo y renuncia a su reino, que cambia por otro. En todos los seres humanos encontramos esos arquetipos. Además se produjo el triunfo del coraje por amor, de la gratitud por madurez emocional, de la protección de los débiles en un acto de compasión, de la renuncia a los bienes transitorios. Perseo triunfó porque descubrió el significado psicológico de su existencia, que era salvar a su progenitora, derrotar a los enemigos internos, persistir en los propósitos elevados y reconocer su propia vulnerabilidad ante las vicisitudes de la existencia. Cuando alguien desea alcanzar la victoria sobre los factores externos, mediante la eliminación de las medusas que yacen en su interior, ningún otro miedo lo asusta o aflige, porque su onda mental está localizada en el idealismo del amor y del bien incesante, que prevalecen con elevado significado sin permitirse jamás que el resentimiento o la venganza se expresen a través de su conducta. Esa marcha continua conduce al luchador a la individualización después de pasar por todas las tormentas del ego y de la sombra. La psicología de la gratitud se convierte en un instrumento valioso en el eje ego-self y debe ser experimentada en todos los momentos de la existencia corporal como una norma segura para la conquista de su realidad. Hija de la madurez psicológica, enriquece de paz y de alegría a todo aquel que la cultiva. En los días de violencia y de crueldad, de indiferencia por los valores morales y emocionales relevantes, la gratitud tiene un valor significativo que desempeñar en relación con la salud integral de los seres humanos. Se vive el afán por los placeres groseros y tóxicos, sin ninguna oportunidad para el espíritu que se es, ante las presiones vigorosas del materialismo que dominan a la sociedad terrenal. Son convocados a esa lucha sin cuartel los Perseos valientes, capaces de superar las circunstancias aciagas, confiados en la protección de Dios que vela por sus criaturas. Deseamos que esta modesta contribución psicológica pueda ayudar al hombre y a la mujer nuevos en el gran cometido de la autoconquista. Salvador, 1 de enero del 2011, Joana de Ángeles. La psicología de la gratitud debe ser experimentada en todos los momentos de la existencia corporal. Hija de la madurez psicológica, enriquece de paz y de alegría a todo aquel que la cultiva. Número 1. La bendición de la gratitud. El significado de la gratitud, la vida, y la gratitud, la conciencia de la gratitud. De los sentimientos honrosos que caracterizan al ser psicológico maduro, la gratitud se destaca como uno de los más relevantes. La vida en sí misma es un himno de loor a la vida y por lo tanto de gratitud incontenible. Vida, mientras tanto, es una vibración de armonía presente en todo el universo. Limitada a las diversas expresiones mediante las cuales se manifiesta, es un desafío en constante despliegue en busca de significado.
Cuando el proceso de crecimiento emocional libera el espíritu de la sombra en que se aturde, se presenta en él la luz de la verdad, que es el discernimiento en torno de los valores significativos que integran el concierto armonioso del cosmos. Buscando la perfecta identidad, en la fusión equilibrada del eje ego-self, se da cuenta de que vivir es percatarse de la gratitud por todo lo que le sucede y tiene oportunidad de experimentar. De esa manera, la gratitud es la fuerza que logra desintegrar los tributos de la degradación del sentido existencial. Hija de la madurez alcanzada mediante la razón, se sobrepone al instinto, es una conquista de elevada magnitud, pues propicia equilibrio que faculta a aquel que la sabe ofrendar. Comúnmente en la inmadurez emocional se cree que la gratitud es una retribución por el bien o por los favores que se reciben, que consistirá en una forma de devolución al menos en parte. Es innegable que cuando se devuelvan en forma parcial los recursos recibidos que tienen significados saludables, se opera en el campo del reconocimiento. Mientras tanto, se trata de una convección, efecto del juego mercantil, de la oferta y de la demanda o viceversa. El instinto de preservación de la existencia, que funciona favoreciendo los intereses inmediatistas, no pocas veces se vale de acciones retributivas, especialmente cuando es estimulado al placer. La gratitud es un sentimiento más profundo y significativo porque no se limita solo al acto de la recompensa habitual. Es más grandioso porque aporta satisfacción y tiene carácter psicoterapéutico. Todo aquel que es agradecido, que comprende el real significado de la gratitud, goza de salud física, emocional y psíquica porque siente alegría de vivir, comparte todas las cosas, es miembro activo de la organización social, es creativo y jubiloso. No obstante, las masas que lamentablemente diluyen la identidad del individuo, confundiendo los valores éticos y los vinculados al comportamiento, predomina la ingratitud, hija desventurada de la soberbia, cuando no del orgullo de la prepotencia, esos remanentes del instinto transformados en sombra perturbadora. En consecuencia, viven en inquietud, se perturban y desequilibran a los demás, cultivando las enfermedades parásitas de la agresividad, de la violencia, de la autocompasión, entregándose a los conflictos y realizando mecanismos de transferencia de responsabilidades, imposibilitados de comprender la finalidad existencial en busca de un sentido para autorrealizarse, incurren en omisión incluso en lo que respecta a sus fracasos y se entregan a conductas extravagantes en el intento de ocultar los conflictos que lo caracterizan. Esa extraña conducta es responsable de algunos mitos que perduran en el inconsciente, y esos arquetipos relativos a la disculpa constituyen sus recursos de apaciguamiento, intentando de esa forma conciliar la conciencia que exige lucidez con el ego que prefiere la ilusión. El self inmaduro sufre el efecto del ego dominador y se atribuye méritos que no posee, suponiéndose acreedor de todos los beneficios que se le conceden, anhelando siempre más recursos que lamentablemente no contribuyen a su plenitud. En ese nivel absorbe bienes que no sabe emplear y que se acumulan en los armarios o en los bancos, como acopio de presunción y despotismo, sin integrarse al conjunto social en el que se desenvuelve. Mientras tanto, cuando lo hace, se destaca por el orgullo y por el falso poder externo, compensando las angustias internas con la adulación y el aplauso de los otros, que se transforma en un estímulo para la exhibición de las cualidades que le gustaría poseer. Aspira siempre a tener más sin la preocupación de ser mejor. Busca ser respetado, lo que equivale a decir temido antes que ser amado. Por la dificultad que tiene de amar lo que le propicia inseguridad y malestar disfrazados con los vicios sociales, tales como el alcohol, las drogas de moda, el tabaco, el sexo apresurado y desprovisto de sentimiento emocional compensatorio. Recoge donde no sembró, porque se supone poseedor de derechos que no le corresponden, privándose del deber de compartir solidaridad y armonía. Adopta una posición agresivo-defensiva de modo que acumule sin ofrecer, descubriendo enemigos donde apenas existen, desconocidos que no han sido conquistados y simpatizantes que no fueron atraídos a su cerrado círculo de egoísmo. Permanece armado en continua vigilancia en vez de amar en todas las circunstancias ante la irradiación de desequilibrio que es su estado interno. Ejercita la introspección cuando debería esparcirse como las aguas generosas del arroyo, diluyendo las fijaciones que lo retienen en la infancia de la evolución antropológica. El sentido existencial es de conquistas internas, aplicadas en favor de la gratificación.
A medida que se recibe, se da, y en razón directa a que se es aceptado y querido, más se ama y mejor se agradece. La gratitud es una bendición de valor desconocido porque siempre ha sido considerada en su aspecto simplista y primario, sin el contenido psicoterapéutico con que se reviste. Cuando se reflexiona en torno de la gratitud, casi inmediatamente se piensa en devolver parte de lo que se ha recibido, lo que la torna insignificante y despojada de valor. Se halla allí la visión material inmediatista, carente de los contenidos psicológicos renovadores. Cuando observamos una rosa que emite fragancia, transportada por la brisa, nos encontramos con la gratitud del vegetal que transformó el humus y el agua en un aroma delicado. De igual manera, el sol, responsable de la preservación del milagro de la vida en múltiples manifestaciones, besa al lodazal sin asimilar sus olores pútridos y acaricia los pétalos de las flores sin extraer su agradable aroma. Esa es su forma de agradecer a la finalidad misma para la cual fue creado. Cuando el espíritu alcanza el objetivo de su significado inmortal y lo comprende con discernimiento lúcido, bendice a todos y a todos, agradeciéndoles la oportunidad de formar parte de su conglomerado. La gratitud debe ser un estado interior que se agiganta y mimetiza con las dádivas de la alegría y de la paz. Por esa razón, aquel que agradece con una sonrisa, con una palabra, con una expresión facial en silencio mediante la canción de una plegaria, con el bien que esparce siempre es feliz y vive en plenitud. Entre tanto, aquel que siempre espera recibir, que busca y anhela la respuesta agradecida, que se desenvuelve y realiza actos de nobleza, pero contando con el reconocimiento ajeno, negocia en su inmadurez y permanece inestable, neurasténico, en estado de inquietud. Cuando se es agradecido, nunca se experimenta ningún tipo de decepción o queja, porque nada se espera en respuesta del que realiza. Por lo tanto, la búsqueda de la autorrealización se concreta a partir del momento en que la gratitud ejerce su predominio en el self, sin ninguna sombra perturbadora, y constituye una sublime bendición de Dios. Título: El significado de la gratitud. El vocablo gratitud viene del latín gratiam, que significa literalmente gracia, o gratus, que se traduce como agradable. Por extensión significa reconocimiento agradable por todo lo que se recibe o le es concedido. La ciencia de la gratitud surge como la más elevada expresión de madurez psicológica del individuo que lo impulsa a la vivencia del sentimiento del dignificado. Los hábitos de recibir ayuda y protección desde el momento de la fecundación, pasando por los diversos periodos del desenvolvimiento fetal hasta la edad adulta, sin la conciencia de lo que se le ofrece, se encarga de edificar el ego interesado exclusivamente en disfrutar sin mayores responsabilidades. Acumulando los favores que lo promueven, solamente adquiere noción del valor de lo que le ofrece cuando el discernimiento aflora en la personalidad y lo convoca, por su parte, a la contribución personal. Con todo, careciendo de la costumbre de compartir, se convierte en soberbio y presuntuoso, atribuyéndose méritos que en realidad aún no ha conseguido acumular. A medida que los instintos dan lugar a las emociones, el amor ensaya sus primeros pasos en forma de bondad y gentileza para con los otros, caracterizando el desenvolvimiento ético-moral. El amor se reconoce en esa fase a través del anhelo de servir, de contribuir, de agradecer. En esa fase, la del agradecimiento, el significado existencial se vuelve relevante, proporcionando el cambio del comportamiento egoísta y ensayando las primeras manifestaciones de gentileza, de altruismo. Cuanto más se desarrolla el sentimiento afectivo, más expresivo se vuelve el sentido retributivo. En el comienzo se trata de una emoción de ver, que contribuye a la liberación de la ansia de acumular y de retener. El discernimiento facilita la comprensión de que todo es movimiento en el universo, una forma de dar y de recibir, de conceder y de retribuir, y cualquier conducta de estancamiento es propicia para la instalación de enfermedades, desequilibrios y muerte. La recompensa, una manera simplista de retribución, se presenta como el paso inicial para la futura gratitud. Raramente le ocurre al adulto la emoción espontánea de agradecer, es decir, de bendecir a todos aquellos que han contribuido de manera automática, por cierto, pero también por el afecto a que él alcanzase el nivel de la existencia en el cual se desenvuelve. Cuando toma conciencia de esa apelación, un himno de alegría vive en su mundo interior. No hay lugar para la exigencia relacionada con alguna carencia o el reclamo por no haber disfrutado
determinadas dádivas que antes le parecían de real importancia. Reflexiona que también actúa por la fuerza de los hábitos adquiridos en favor de otras vidas, del orden, del progreso, del bien o lamentablemente por los fenómenos perturbadores que asolan a la sociedad. Se descubre ubicado en un contexto social un tanto amorfo, sin el sentido existencial de felicidad, dejándose llevar o arrastrar por la corriente de los acontecimientos. El despertar hacia la gratitud comienza como forma de loor a todo y a todos. El santo seráfico de Asís, al alcanzar el estado luminoso, de inmediato exaltó en su fermata de gratitud, por momentos dulce, por momentos delicada, el himno a favor de todas las criaturas, hermano sol, hermana luna, hermana lluvia, vegetales, animales y todo lo que vibra y glorifica la creación. Cuanto más exaltada lo que a muchos parece insignificante o carente de valor, la riqueza de su agradecimiento conseguía mayor dignidad realzando sus cualidades. Por cierto, de conformidad con lo destacado por un filósofo popular, la belleza del paisaje se encuentra en los ojos de quien lo contempla. No es exactamente así lo que ocurre, pero existe una alta dosis de razón en el concepto porque solamente quien posee belleza y armonía puede identificarla donde quiera que se encuentre. Si no estuviera en esa sensibilidad en el ser humano, no habría cómo distinguir lo banal de lo especial, lo grotesco de lo bello y así sucesivamente. Claro está, por lo tanto, que para ser legítima, la gratitud exige que haya en el interior de la criatura ese encanto por la vida, el delicado arrobo que la vuelve preciosa, cualquiera sea la condición con que se manifieste, que se comprenda la magia de existir, percibiendo las dádivas que se multiplican en innumerables expresiones de intercambio. En el sentido opuesto, el ingrato es aquel que se mantiene en el proceso de primitivismo, lejos de la percepción del objetivo esencial de la existencia. Se trata de un infante maltratado que se detiene en la injuria y en las circunstancias iniciales del proceso de desenvolvimiento ético y moral, que se niega a crecer y alimenta resentimientos vinculados a hechos de escasa o importante consideración, pero que encuentran una aceptación emocional profunda, marcando con rebeldía la experiencia del desarrollo emocional. Nadie puede llegar a ser fecundo emocionalmente si reacciona contra los factores propiciatorios del mecanismo especial de maduración. Es indispensable permitirse que los acontecimientos causen aflicción y superarlos mediante la autoestima y el autorreconocimiento. La gratitud siempre está relacionada con los otros, con los fenómenos existenciales, jamás con el orgullo y la presunción. ¿Cómo se puede ser reconocido a uno mismo sin haber caído abruptamente en el abismo del ego sin discernimiento? ¿Cómo ser agradecido al ego si invariablemente es incapaz de liberar de su coyuntura al self, responsable de la magnitud del ser en proceso de perfeccionamiento? Tómese como ejemplo para la reflexión la concha bivalva de la ostra que no permite que sea extraída la perla que en ella se ha formado. Para que tenga un sentido real, se rompe la caparazón resistente y resplandece la gema pálida y promisoriamente elaborada. Muchas veces, o casi siempre, es a través de la ruptura, de la desunión, que se puede descubrir, aparte de lo exterior, la perla adormecida en el interior de todo. El diamante sumergido en el carbón tosco, la estrella escondida detrás de la nube y del polvo cósmico. Agradecer, por lo tanto, significa embriagarse de emoción lúcida y consciente de la realidad existencial, pero no solamente por lo que se recibe, sino también por lo que sería grato conseguir, por lo que todavía no se es emocionalmente. Al despojarse de la esclavitud de la posesión, el ser se iriza de bendiciones que esparce una sinfonía de gratitud. Agradecer el bien que se disfruta, así como el mal que aún no se produjo, especialmente cuando ocurra, hacer lo mismo, teniendo presente que solo sucede lo que es necesario para el proceso de crecimiento espiritual, de conformidad con lo programado por la ley de causa y efecto. La gratitud es como la luz, que con su velocidad recorre los espacios e ilumina todo a su paso, sin darse cuenta, sin el propósito de diluirse en la antorcha incandescente que indica su conquista. Una de las razones fundamentales para que la gratitud se exprese es el estímulo propiciado por la humildad que hace que se comprenda
todo lo que se recibe desde el aire que se respira gratuitamente hasta los extraordinarios fenómenos automáticos del organismo que preservan la existencia. De esa percepción de la humildad resuma el sentimiento de alegría por todo lo que es realizado por otros, incluso sin tener conocimiento, en favor en beneficio de los demás. Esa identificación proporciona la madurez psicológica, propiciando que se comprenda que ninguna persona es autosuficiente, a tal punto que no dependa de nada o de nadie, con una soberbia que revela su fragilidad emocional. Sin ese sentimiento de identificación de las manifestaciones gloriosas del existir, la gratitud no va más allá de la presunción de devolver, de no quedar debiendo nada a otro, de pasar incólume por los caminos de la existencia sin cargar con deudas. Cuando se es agradecido, se alcanza la individualización que libera. Mientras tanto, para acceder a este nivel, el camino es extenso, atractivo, fascinador y desafiante. ¿Algún comentario? Sí, aquí se mencionaba superar las dificultades y que de esa manera también se podía lograr tener el autorreconocimiento. O sea, la situación de la autoestima. Conforme voy logrando superar dificultades, me voy sintiendo mejor y me voy dando cuenta que tengo más capacidad para ir afrontando otras que pueden ir aumentando de tamaño. También aquí se mencionaba que había que agradecer el bien y agradecer el mal. El bien es, digamos, lo que nos va ayudando, nos va dando serenidad, nos va dando paz. Y aquí se mencionaba también agradecer el mal. Son las pruebas que tenemos que ir superando y son como que estuviéramos recibiendo unos exámenes para ver qué tanto hemos logrado, qué tanto hemos aprendido. Entonces, esa es la situación buena, digamos, del mal que vamos recibiendo. Y también, aparte de que el mal que recibimos es una forma también de que estemos pagando nuestras deudas kármicas. Sí. También se mencionaba que había que tener gratitud. De esta manera se podría decir que tenemos que estar valorando todo. Se mencionaba, por ejemplo, la respiración, que es una situación automática, que no se podría decir que todo el tiempo la estamos teniendo en cuenta, pero es algo que se puede agradecer, algo que se puede valorar. Dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, puede ser que por algún ejercicio, algún esfuerzo, tengamos que aumentar la respiración o disminuirla. Ahí lo estaríamos haciendo ya de manera voluntaria. Pero en general se nos olvida, no nos damos cuenta que tenemos esa bendición del aire. Solamente. Continuando con la lectura, dice en la página 22, título: La vida y la gratitud. Jung sostuvo que la finalidad de la vida no es la conquista de la felicidad, sino la búsqueda de sentido, de significado. Eso equivale a decir que la felicidad, conforme con lo que vulgarmente se supone, es la conquista de la alegría, el júbilo por determinados logros, el éxito ante alguna iniciativa, el viaje al país de las sonrisas. Sin dudas, esas emociones derivadas del placer y del bienestar se encuentran muy próximas a la felicidad, que es portadora de más complejidades psicológicas que las que alguien puede imaginar. Según el concepto junguiano, el sentido existencial, su significado transpersonal, es más importante que las sensaciones que derivan del tener y del placer, y se transforman algunas veces en emociones que duran un cierto tiempo. No obstante, si se analiza el fenómeno, se puede fácilmente constatar que todo lo que proporciona placer tiene carácter efímero, se transforma, cede lugar a otros fenómenos no siempre dichosos. El júbilo de un día se convierte, no pocas veces, en preocupación en otro, en disgusto más tarde. Esa felicidad risueña e ingenua de un encuentro, de una explosión de afectividad o de interés atendido, casi siempre constituye la víspera de las amarguras y del disgusto, del arrepentimiento y de la tristeza. El sentido, el significado existencial, entre tanto, se caracteriza por la búsqueda interna,
o la transformación moral e intelectual del individuo ante la vida, por el aprovechamiento del tiempo en la identificación del self con el ego. Es un sentido profundo de autorrealización al principio de autoeliminación, después de autoencuentro. Es necesario estar vigilante para distinguir mejor las sensaciones que producen empatía y las emociones que enriquecen de armonía. El ego prefiere sumergirse en las sensaciones del poder, del gozar, del tocar y sentir, mientras que el self anhela el vivenciar y ser, ampliando sus horizontes de gratitud. Cuando la búsqueda es de sentido, la persona no se detiene para evaluar el resultado de las conquistas inmediatas, porque no cesa el significado de las experiencias vivenciadas y por experimentar. Elabora el ser interno, inundándose de la luz del conocimiento y de la vivencia, de tal modo que todo el encanto lo recubre de perfección y salud. Aunque se presente con alguna molestia orgánica, eso no constituye un impedimento para que continúe su necesidad de búsqueda de sentido, por comprender que se trata de un accidente natural inherente al proceso en el cual se encuentra avanzando siempre con equilibrio interno. Ese significado se amplía a todas las formas de vida, a las más diversas manifestaciones de la existencia rumbo al cosmos. Se cuenta que un circo muy famoso que se presentaba en Londres hace mucho tiempo tenía un elefante muy notable que era motivo de júbilo para los niños, los adultos, los ancianos, de todos los que concurrían al espectáculo en el cual él era la atracción. Se llamaba Bozo y era muy dócil. Bailaba con su cuerpazo, moviéndose con suavidad, se acostaba y se levantaba con delicadeza. En cierta oportunidad, para sorpresa general, el paquidermo intentó atacar y matar a su domador, lo que causó inmenso disgusto. A partir de entonces bramaba encolerizado, amenazando a todos los que se acercaban a su jaula, y se convirtió en un peligro público, al punto de que las autoridades solicitaron al propietario del circo que lo eliminase. Ante tal situación, para no perder totalmente la suma de dinero que representaba Bozo, su dueño decidió utilizarlo para un último espectáculo, momento en que él debería morir públicamente. Y a fin de concretar su propósito, anunció el futuro espectáculo y vendió entradas para el trágico suceso. El sábado marcado por la mañana, según lo anunciado anticipadamente, el circo se encontraba repleto de personas curiosas e insensibles que estaban ahí para ver la muerte del animal que antes los entretenía, en una demostración cruel y salvaje de indiferencia. En la jaula circular, el animal se movía agresivamente, emitiendo sonidos extraños que hacían erizar la piel. Del lado de afuera estaban los hombres uniformados que se equipaban para el terrible final. En ese momento, mientras el propietario anunciaba el fatídico acontecimiento que en breve tendría lugar, alguien se le aproximó, le tocó el hombro y le dijo casi con dulzura: ¿no le sería más útil que usted pudiera mantener vivo al animal? Y el empresario respondió con cierta aspereza: no tengo cómo evitarlo, porque el animal enloqueció y puede matar a alguien. Permítame entonces entrar en la jaula y calmarlo con un poco de tiempo para que pueda hablarle. Atontado, el dueño del circo observó a aquel hombre de baja estatura y respondió: si consintiera semejante locura, el elefante lo haría picadillo, pues lo mataría de manera despiadada. Yo correré el riesgo, manifestó el extraño, y para evitarle problemas o contrariedades he firmado este documento que le entrego asumiendo la total responsabilidad de mi acto. El empresario miró apenas el papel, anunció al público la propuesta y la masa informe y deseosa de sensaciones intensas, como en el circo romano del pasado, aplaudió a modo de consentimiento. La puerta de hierro fue abierta y el hombre ingresó a la jaula. El animal pareció irritarse más aún e interrumpió su desplazamiento circular mientras el visitante le decía en voz baja palabras que nadie entendía, en un tono melodioso semejante a una canción tan rica. Al escucharlo, el animal se fue calmando, dejó de balancearse, sus ojos inyectados de sangre recuperaron la expresión habitual. El extraño se acercó un poco más, le tocó la trompa y con delicadeza empujó al paquidermo, que recorrió un círculo siguiendo el contorno de la jaula, con su manera característica muy conocida. El público, lleno de sorpresa, aplaudió el acto. El visitante de la jaula salió con calma, tal como había entrado. Tomó su sombrero de coco y su saco.
Se lo puso y se retiró sin dar importancia a la mano que le extendía el entonces feliz propietario de Bozo. Mientras salía se dio vuelta y explicó: Bozo no es mal, solamente tenía nostalgias del indostaní, el idioma en el cual fue amaestrado después de nacer. Por tratarse de un elefante proveniente de la India, estaba con nostalgia de su tierra, de su lengua materna, y al calmarse volvió su paz. No estrechó la mano del director del circo. Sorprendido, el ambicioso propietario miró con más detenimiento el documento que tenía en la mano y se quedó más asombrado aún porque estaba firmado por Rudyard Kipling, el inolvidable amigo de los animales que había escrito numerosos cuentos acerca de ellos, que fueron traducidos a muchos idiomas. La gratitud de Kipling al animal nostálgico le devolvió la vida, mientras que Bozo, por su parte, al escuchar la música delicada del idioma al que estaba acostumbrado, expresó su gratitud recuperando la calma. Gratitud. Y aquí también una forma de sentido existencial, de significado de la vida que muy pocas personas saben aplicar en su desenvolvimiento emocional. ¿Algún comentario? Sí, aquí se mencionaba que para la vida es importante la búsqueda del sentido y del significado, que es más importante que estar buscando solo satisfacciones exteriores. También se mencionaba que las satisfacciones interiores profundas son las más importantes porque son las perdurables. Muchas gracias, Pepe. Continuando con la lectura en la página 27, el título es La conciencia de la gratitud. A medida que la psiquis desarrolla la conciencia, haciendo que supere los niveles primitivos impregnados de sombra, más fácilmente adquiere la capacidad de la gratitud. La sombra, que es el resultado de los fenómenos egoístas, dado que ha ido acumulando intereses inferiores que trata de disimular, ocultándolos en el inconsciente, es la gran adversaria del sentimiento de gratitud. En su ansia de aparentar aquello que no conquistó, impedida por los hábitos enfermizos, proyecta los conflictos en las demás personas sin la lucidez necesaria para confiar y servir. Como se vale de los otros, supone que eso mismo hacen todos los demás y que le compete disfrutar la mejor parte. Ante la imposibilidad de ampliar la generosidad que favorecería su madurez psicológica para la saludable convivencia social, a los efectos de desenvolvimiento interno de los valores dignificantes del amor y de la solidaridad. La miopía emocional, a consecuencia del predominio de la sombra en el comportamiento del ser humano, le impide ver la armonía que existe en la vida desde los mágicos fenómenos de la existencia, aquellos de carácter estético, fundamentales para la supervivencia armoniosa y feliz. La sombra siempre aporta al ego, con raras excepciones cuando se vincula al self, evitando todas las posibilidades de complementación fuera de su círculo estrecho de carácter autopunitivo, porque se complace en mantener a su víctima con culpa permanente, que trata de ocultar conservando en su interior una necesidad autodestructiva, porque no es capaz de enfrentar y resolver sus enigmas encubiertos. Las imperfecciones morales que no fueron modificadas por el proceso de su dilución y sustitución por las conquistas éticas atormentan al ser, tornándolo refractario sino hostil a todos los movimientos liberadores. No hay en su estado emocional, en consecuencia, ningún espacio para el loor, el júbilo, la gratitud. Se complace en organizar mecanismos de evasión o de transferencia, de modo de apaciguarse y aparentar una situación inexistente. De ese modo, los conflictos que tuvieron origen en otras existencias y que se han convertido en una parte significativa del ego, predominan en el individuo inseguro y sufriente que se refugia en la autocompasión o en la venganza, de forma que se llame la atención que reciba compensación narcisista, aplauso, preservando siempre sospechas infundadas en cuanto a la validez que le ofrece, por la conciencia de saber que no es merecedor de tales tributos. Acumuladas y preservadas, el individuo proyecta las sensaciones que se
virtieron en emociones de sospecha y de ira, de descontento y de amargura en las demás personas porque no confía en la lealtad, el amor y la abnegación. Si en la comunidad alguien se dedica al bien, lo considera como un simulador porque esa sería su actitud de la sombra. Si los otros comparten la alegría edificante de la solidaridad, la envidia que tiene archivada en el inconsciente, encuentran los medios para denominarlo como adulador y pusilánime, pues por su parte no conseguiría desempeñar las mismas tareas con espontaneidad. La ausencia de madurez efectiva aísla al individuo en la amargura y la autopunición. Todo lo que para él constituye un impedimento, lo enmascara y lo transfiere a los otros, asumiendo la posición crítica, despiadada, un puritanismo exagerado, buscando siempre desprestigiar los comportamientos loables del prójimo porque le inspiran antipatía. Procede de este modo porque la suya es una conciencia adormecida que no está habituada a los vuelos significativos de la fraternidad y la comprensión, que solo mediante su concordia con el grupo en el cual vive podrá presentarse en plenitud. Al tomar conciencia de su estructura emocional, mediante el discernimiento del deber, lo que significa madurar, conseguirá realizar el paro liberador del ego, extrayendo de él las debilidades, puliendo las costras externas, como ocurre con el diamante en bruto que oculta el brillo de las estrellas que se encuentran en su interior. No se trata de combatirlo, sino de entenderlo y amarlo, porque en el proceso antropológico, en un determinado periodo, lo que actualmente son sombras contribuyó a superar las condiciones adversas del medio ambiente, de las expresiones primarias de la vida, razón que se transformó en un sólidamente estructurado mecanismo de defensa. Por consiguiente, acondicionarlo mediante la adopción de nuevas conductas que lo mejoren significa respetarlo al mismo tiempo que se libera de las fijaciones perversas relacionadas en la actualidad con la aceptación de otras condiciones apropiadas para el nivel de conciencia lúcida, en cuya búsqueda avanza. Cuando consigue ese despertar de valores, es inevitable la salida de su individualidad hacia la convivencia con la comunidad, donde más se perfeccionará, aprendiendo a conquistar emociones superiores que lo enriquecerán de alegría y de paz, deslumbrándose ante las bendiciones de la vida que adornan todo, asimilándolas en lugar de expresar sus quejas con ímpetu, invariablemente debido a la imposibilidad de percibirlas. La sombra desempeña un rol fundamental en la edificación del ser, que debe orientarla hacia el rumbo del self, portador de la luz de la razón y del sentimiento profundo de amor, como consecuencia de su origen transpersonal de esencia divina. El ingrato, a causa de su retraso emocional, protesta por todo, desde los factores climáticos hasta las relaciones humanas, desde los orgánicos hasta los emocionales, siempre con el taladro de la acusación de la autojustificación, así como también del malestar al que se aferra en un sólido mecanismo de fuga de la realidad. En los niveles superiores de la conciencia de sí mismo y de conciencia cósmica, la gratitud aporta una aureola de júbilo y los sentimientos ya no dependen del yo, de lo mío, sino que se amplían a nosotros, a mí y a ti, a todos juntos. La gratitud es la firma de Dios estampada en su obra. Cuando echa raíces en el sentimiento humano, logra proporcionar armonía interna, liberación de conflictos, salud emocional, porque se destaca como una estrella en la inmensidad sideral. Por extensión, aquel que es agradecido se convierte en un vehículo del autógrafo sublime que distingue la vida y a la naturaleza con la presencia de él. La conciencia responsable obra sin subterfugios y disuelve la contaminación de todos los miasmas de los que se hace portador el inconsciente colectivo, generador de perturbaciones e inestabilidad emocional, productor de conflictos belicosos, de arrogancia, de crímenes seriales, de todo tipo de violencia. Cuando el egoísta registra insensatamente las tragedias cotidianas, las aberraciones que asolan a la sociedad, solamente observa el lado malo y negativo del mundo. Está exhumando sus sentimientos inconscientes, archivados, vibrantes sin el coraje de esterilizarlos, de darles campo libre en el consciente. Cuando alguien combate a la guerra, a la pedofilia, a la sordidez que se propagan por todas partes, utilizando nada más que palabras carentes de los valores primitivos para eliminarlas del mundo,
Las conoce perfectamente en su interior y propone la imagen del Salvador cuando debería imponer a su conciencia la labor de diluirlas, dejando de preocuparse de lo exterior para no confundirles vitalidad emocional. Más allá de las palabras, los actos deben ser considerados como recursos para la dignificación humana. La paz exterior comienza en el interior de cada ser. También ocurre así con la gratitud. En vez del anhelo de recibirla, se convierte en un donador espontáneo y se cura de todas las llagas, propiciando armonía generalizada. La vida carente de gratitud es estéril y vacía de significado existencial. ¿Algún comentario? Sí, aquí se mencionaba que la gratitud tenía que ver con la conciencia. Entonces aquí, digamos, conforme se tiene más claridad en la conciencia, se es más grato, o sea, se tiene más gratitud. Y esto tiene bastante lógica y bastante sentido, porque al tener claridad en la conciencia tenemos más entendimiento, tenemos más uso de la lógica, más uso de la razón. Entonces eso nos hace darnos cuenta de que tenemos que estar agradecidos. También había otra parte donde se mencionaba que de lo que hoy son sombras, ayer ayudó al desarrollo. No eran exactamente esas palabras, pero lo podemos ver, por ejemplo, en la medicina. En la medicina se hicieron cosas que no precisamente eran con mala intención. Por ejemplo, el uso de la sanguijuela. Y sin embargo, ese conocimiento al día de hoy ha servido para situaciones de circulación de la sangre y también situaciones de la cuando la sangre se está espesando, se está coagulando, que es necesario, porque si no existiera ese factor de coagulación, entonces se desangraría por cualquier situación que le ocurriera a la persona. Un corte. Ajá. Muchas gracias, Pepe. Vamos a finalizar la reunión de esta noche con la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Debemos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.